Como el ave fénix es la asunción de María, hay quienes afirman que la Biblia habla del ave fénix, un mito que ha penetrado en diversas culturas, citando para ello a Job 19:18 y Salmo 92:12, aunque no hay una referencia explícita con respecto a esto. De alguna forma, el mito, como muchos otros, penetró el cristianismo debido a la gran popularidad que alcanzó. También se hace referencia a Epifanio de Salamina en el siglo V, Ambrosio de Milán, siglo IV, entre otros relacionados con escritos acerca del ave fénix, haciéndose un sincretismo entre fe y paganismo, muchas veces haciendo alusión a la resurrección de Cristo con el ave fénix. Por ejemplo, voy a citar a Clemente de Roma en el siglo I, donde dice, en la primera carta a los Corintios: ¿acaso juzgaremos que es cosa grande y admirable que el Creador de todas las cosas haga resucitar a aquellos que le sirvieron santamente y en la esperanza de su buena fe, cuando por un ave nos manifiesta la magnificencia de su promesa? Bueno, allí habla de un ave, no se refiere específicamente al ave fénix, pero se ha querido relacionar con el ave fénix. Ahora, ¿qué dijo Tertuliano de Cartago? El gran teólogo es aún más explícito cuando nos recuerda, y es lo siguiente: Dios mío lo ha declarado en la Escritura, se renovará como el fénix, es decir, se levantará de la muerte y de la tumba, para que creas que las sustancias del cuerpo pueden recobrarse incluso de las llamas. El Señor afirmó que valemos más que muchos pájaros. Si no valemos también más que el fénix, la ventaja es mediocre. Ya vemos por qué los católicos dicen en muchas oportunidades que el que lee los padres de la iglesia se hace católico. Dice, un mosaico en la Basílica de San Juan de Letrán confirma dicho sincretismo. O sea que el ave fénix ha pasado a ser arte religiosa cristiana desde algunos siglos atrás, o de muchos siglos atrás, desde que aparece una de las catacumbas, y de ahí en adelante pues se ha relacionado el ave fénix con el cristianismo. Ahora fíjense lo siguiente: es curioso que algunos de estos hombres antes mencionados, o sea, Epifanio, Ambrosio, entre otros, también hayan testificado de la asunción de María. O sea, hay como cierta relación que estos hombres que hablaron, que escribieron acerca del ave fénix, también escribieron de la asunción de María. O sea, es curioso. Nos tenemos que hacer una pregunta: ¿será que confundieron la palabra ave de la salutación a María en latín? Pues no es descabellado pensarlo, ya que este dogma ha surgido de las cenizas como el ave fénix. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío II el 1 de noviembre de 1950, o sea que es bastante tardío este dogma proclamado. Y antes, los que no creían en este dogma, ¿qué sucedía?
Dice, bajo el decreto apostólico Magnificentissimus Deus, en latín, benevolísimo Dios. Su promulgación fue procedida por una consulta a todos los obispos católicos en la encíclica Dei Parae Virginis Mariae, el 1 de mayo de 1946. La respuesta fue positiva, aunque no fue unánime. Ahora, veamos a ver cuál es el propósito de este dogma o de los dogmas de María, la Madre de Jesús, porque son 4 dogmas entre los que destaca este que estamos estudiando ahora, porque estamos hablando de él, de los dogmas marianos. Yo creo que es endiosar a María. Yo creo que no hay otro propósito sino que darle el mismo estatus, e incluso en ocasiones un estatus mayor que el de María. Porque yo pongo, por ejemplo, esta es una parte que causa muchísimo escozor. Hablar en contra de María causa demasiado escozor entre el catolicismo romano. Y hay que andar con mucho cuidado para no ofenderles, porque son sus creencias, lógicamente no las nuestras, pero son sus creencias, solamente que tenemos que hablárselos o hablarlos para educar a las personas que nos oyen, que nos ven o que estamos al cargo de ellos. Por ejemplo, fíjese, cuando el Papa Francisco, en un video que se ha popularizado, pensiamo alla scena dell'adultera. Sta scritto, deve essere lapidata, e la morale chiara e non rigida, quella non era rigida, è una morale chiara, deve essere lapidata. Perché? È il sacro del matrimonio, la fedeltà, Gesù è, in questo è chiaro, la parola è adulterio, è chiaro. E Gesù si fa un po' lo scemo, lascia passare il tempo, scrive e poi, ma incominciate, il primo di voi che non abbia peccato scatti la prima pietra. Ha mancato la legge Gesù lì? Si sono andati via, incominciati da noi, i più vecchi. Estoy seguro que si el Papa Francisco hubiese hablado en contra de María, o le hubiese dicho que María parecía una tonta escribiendo en el suelo, ya el Papa Francisco no estuviera en Roma. Pero como se trató de Jesús, entonces lógicamente no hubo, sí hubo y vieron algunos comentarios y cosas, pero no fue tan ofensivo para el católico como sí lo fue para nosotros, porque lógicamente hablar de esa manera de Cristo no es muy agradable. Ahora fíjese lo siguiente, podemos ver allí entonces que basándose en documentos apócrifos, condenados por algunos papas, como entre ellos el Papa Gelasio, le han dado tal endiosamiento a la Madre de Jesús. Algo condenado por el propio Jesús. En Lucas 11, 27, 28, nos habla de que la primera mujer, María Olatra, le dijo a Cristo: dichoso el vientre que te parió o que te trajo al mundo y los pechos que te mantuvieron o que te dieron a beber. Y él le dijo: más bienaventurado es el que oye mi palabra o la palabra de Dios y las hace. Es decir, que Cristo condenó la mariolatría. Es decir, aún ni a su propia madre
la llamó como tal, más bien la llamó mujer, no en términos despectivos, pero llama la atención que nunca le llamó madre. O sea, hay que entender que el endiosamiento a María vino en tiempos muy tardíos, que se los daré más adelante, por allá por Éfeso en el 431. Pero fíjense lo siguiente, dándole un ejemplo por ejemplo, de la mitología que se ha formado acerca de la Madre de Jesús, podemos ver un ejemplo de la casa de María en Éfeso. Fíjense lo que les voy a leer. En 1812, Ana Catarina Emmerich, una monja alemana, por allí por el 1774, 1824, más o menos por allí fue la vida de esta mujer. Dice, despertó un día con estigmas y aseguró haber tenido visiones, o sea, ella era vidente, y aseguró haber tenido visiones en las que observó claramente a San Juan y a la Virgen viajando de Jerusalén a Egipto. Imagínense, fue como una película, como la película que se llama El regreso al pasado. O sea, ya en el siglo XI, vamos a verlo por allí, imagínense, no, en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII, ya para el XIX más bien, esta mujer regresó al pasado en una visión y vio a Juan viajando con María, la madre de Jesús, a Éfeso, donde no hay registros ni bíblicos, ni históricos serios, ni arqueológicos que confirmen tal cosa. O sea, podemos ver que todo esto ha sido como una forma de buscar la manera de colocar a María al mismo nivel de Jesús. O sea, ella, Ana Catarina, contó al poeta Clemente, fíjese que de la pluma de un poeta, salió todo este cuento, salió toda esta cosa, ella se lo imaginó o alguna cosa sucedió, no puedo catalogar qué fue lo que sucedió, pero de la pluma de un poeta, entonces sale esta historia, que ha de ser muy maravillosa. Dice, como era con todo detalle el lugar que había visto. Los escritos fueron leídos, dice, por varias personas. Y el 9 de julio de 1891, o sea que ya finalizando ya el siglo XIX, dice, la religiosa francesa Sor Marie Madac Gracey, acompañada de los sacerdotes reverendos Henry Young y Eugene Poulin, que trabajaban con ella en un hospital de Esmirna, y de su misma comunidad, se dirigieron a explorar la zona que estaba a solo 75 kilómetros del hospital. Siguieron con las indicaciones de la vidente y, sin poder creer lo que vieron sus ojos, encontraron la casa en ruinas, sin techo, el 29 de julio de 1891. Mencionada por la vidente, y para su sorpresa, en ella se encontraba una estatua muy deteriorada de la Virgen. Al preguntar al lugareño, ellos comentaron que de generación en generación les habían dicho que en aquel lugar había vivido la Virgen María. O sea, imagínense todo este tipo de cosas. Dice, ante aquel hallazgo, Sor Marie viajó a Francia para pedirle al apoyo económico a sus padres y poder comprar la pequeña montaña que parecía abandonada, pero que guardaba aquel maravilloso tesoro. Imagínense. ¿Qué dice el primer mandamiento católico? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Y pudo adquirirla al 15 de noviembre de 1892. La noticia del hallazgo se extendió y comenzaron las peregrinaciones. Dice, entre ellos, pues varios papas que aparecen allí, que fueron a ese lugar. Ahora, las visiones de Catarine Emmerich y de los descubrimientos arqueológicos
no pueden dar una certeza de que María haya vivido ahí. O sea, esta es una historia contada por el padre José de Jesús en un video de YouTube. Vamos a ver los elementos de este dogma. Es importante que conozcamos esa parte de los elementos del dogma. Dice, es vista como la coronación de privilegios concedidos por Dios a una virgen, producto ¿qué? De la imaginación, porque todo esto es producto de la imaginación. Que la virgen se anuncia el día de su, o se le anuncia el día de su muerte, esto también viene de libros apócrifos. Que un ángel vino a darle una palma del cielo, que como ella reverdecería, eso es según el Salmo 92:12. Yo pregunto, ¿estaba seca María que tenía que reverdecer? Todo esto también viene de los libros apócrifos. Que todos los apóstoles estuvieron presentes el día de su dormición, menos Tomás. Vamos a ver allí algo que les voy a leer también. Dice, la tumba de María en Getsemaní, Jerusalén. Según cuenta la tradición, su cuerpo fue transportado hasta ese punto desde el monte de Sión, donde había fallecido y donde estableció la Basílica de la Dormición de María, en Jerusalén. De acuerdo a la Agencia Católica de Información, ACI Prensa, su historia del fallecimiento tiene un lado o un halo de misterio, ya que de generación en generación se ha narrado cómo Tomás el apóstol incrédulo llegó tarde al entierro y no pudo ver el cuerpo de María para despedirse. Gran sorpresa se llevaron los apóstoles, quienes las transportaron entre Getsemaní y Sión 3 días atrás. Nótese que es igual a Jesús. Al darse cuenta que no estaba en el féretro, se dice que María subió al cielo en cuerpo y alma. Incluso algunas versiones apócrifos, llamémoslos también gnósticos, muchos de ellos gnósticos, relatan que ante la duda de Tomás, María bajó del cielo y pronunció las siguientes palabras: alégrense, porque yo estaré con ustedes para siempre. Nótese también, igual que Jesús. Allí podemos ver también el cambio que se le ha hecho a algunas palabras, como lo hizo Dante Urbina. Por allí vamos a ver un apologista católico. Juan 3:16, donde leemos, tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Grande pues es el amor de María al entregarnos a Jesús. Fíjese la falsificación de la Biblia para ver de alguna manera cómo introducir a María por alguna parte. Ahora, ¿cuál es el propósito de este dogma? Ya lo dijimos. El propósito de este dogma y de los dogmas marianos es tratar de poner a María al mismo nivel que Jesús. O quizás mucho más. Porque se le rinde más culto en el catolicismo a María que al propio Jesucristo. En los libros canónicos no aparece por ninguna parte, o sea, Mateo, Juan, Pablo y Judas, que conocieron a María, que anduvieron con María, que dicen los libros apócrifos que estuvo presente también todos los apóstoles que estaban en diferentes partes, y que ese día, el de la dormición, ellos regresaron para estar con María, menos Tomás. Pero fíjense, hay algo importante. Juan, que fue el que Cristo se le encomendó como he ahí tu hijo y a él he ahí tu madre, entonces no vemos por ninguna parte que Juan haya escrito acerca de la asunción de María, y ninguno de ellos. Ahora, escritos como la Didaye, Pastor de Hermas, los escritos de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, por ejemplo, por citar algunos,
no aparece la Asunción de María por alguna parte. O sea, de dónde apareció el dogma? De libros apócrifos, de la pluma de poetas, de no sé, pero realmente no aparece por ninguna parte el dogma de la Asunción de María. Antes del siglo VI, ningún padre de la iglesia hace mención a la Asunción de María, por lo que no entra en la tradición oral de la iglesia. O sea, fíjese que ninguno de ellos hasta el siglo VI escribe de acerca de la Asunción de María. Por ejemplo, Ludinov, erudito católico, en su libro Manual de Teología Dogmática, página 327-328, dice que fue Gregorio de Tours, del 538-594, que fue un historiador francés, que fue además un, o sea, hablando de Gregorio de Tours, el primero en hablar de la Asunción de María, basándose ¿qué? En libros apócrifos. O sea, fíjese todo lo que nosotros podemos decir acerca de este dogma. Ahora, ¿cuáles fueron los libros apócrifos que hablan de María? Muchos. O de la Asunción de María, muchos. Son muchos. Pero tenemos uno que es bastante prominente como el Pseudo José de Arimatea, de donde surgen muchos otros libros asuncionistas. Eso sí, cada uno con sus variaciones. Tenemos el Pseudo Dionisio, Areopagita, y todos estos libros condenados también por algunos papas, entre ellos Gelasio. Teólogos católicos como Juan Damasceno, Antonio de Padua, Alberto Magno, etc., son los que escribieron acerca de la Asunción de María. Ahora, la pregunta es, si ellos creyeron en estos libros apócrifos para hacer este dogma, ¿por qué no creer entonces en el libro o el Evangelio de María Magdalena, escrito en el siglo II, anterior a estos escritos? Donde decía que ella era la principal entre los apóstoles. ¿Sabe por qué? Porque se derrumba el papado. Si no, ya lo hubiesen creído. Ahora, algunos pasajes apenas esbozados de San Ambrosio, del 340-397, San Epifanio, estos ya antes nombrados, dice que fueron algunos escritos esbozados, algunos esbozados de estos hombres que ya hemos citado con anterioridad. Pero fíjense lo siguiente, Germán de Constantinopla, del 715, fue obispo de Constantinopla, puso en la boca de Jesús lo siguiente, fíjese lo que puso en la boca de Jesús. Es necesario, donde yo esté, estés también tú, madre inseparable de tu Hijo, en su Homilia 3, Dormitione, en página 98, 360. Entonces ya podemos recordar también lo que hizo Dante Urbina con Juan 3:16. Yo digo, menos mal que en el tiempo de la dormición o el tiempo de que Jesús estuvo en la tierra o de que María estuvo en la tierra, pues no habían católicos en ese tiempo, porque si no quizás la hubiesen crucificado para que muriera ella por la humanidad en vez de Jesús. Ahora, hay tantas cosas que nosotros podemos ver con respecto a esto. Hay pasajes implícitos o alusivos. Por ejemplo, Génesis 3:15. Vamos a ver en Génesis 3:15 que ellos hacen alusión de que allí se refiere a María y allí van buscando la manera de ver cómo la introducen para después darle un endiosamiento más de lo que ella realmente es, como la madre de Jesús, como aquella mujer sencilla, como aquella mujer de un corazón noble, como aquella mujer que vivió
en Jerusalén junto a Jesús y junto a los humanos, a toda la humanidad. Entonces vemos que Ireneo de León contra los herejes 5, 21, 1 relaciona a Génesis 3:15 con Cristo, no con María. La simiente es Jesús y la mujer es Israel, que lo vamos a ver más adelante en algunos versículos bíblicos. Justino Mártir, del 114 al 162, es el primer padre de la iglesia que nos deja registro de Génesis 3:15 en su diálogo con Trifón. Alude al versículo 6 veces, en el 91:4, en el 105 y 6, en el 102:3, en el 103:5 y en el 112:2, en su diálogo con Trifón. En ninguna parte dice que el versículo hace alusión a María. Lo relaciona con Cristo y la serpiente de bronce en Números 21, 8 y 9. Ahora nos vamos al Apocalipsis, que es el caballito de batalla para nombrar lo que es la asunción de María. Ahora, Apocalipsis 12 dice: Epifanio de Esmirna, un hombre que le gustaba realmente la mitología, porque ya lo hemos visto en el comienzo. Dice que es el primer escritor conocido en el siglo IV que relaciona a María con este capítulo de Apocalipsis 12. O sea, si nosotros vemos Apocalipsis 12 es un capítulo completamente simbólico. La mujer aparece como una señal, por eso también es simbólico. Los dolores también son simbólicos, porque si no son simbólicos, entonces María parió, María tuvo dolores. Entonces ahí porque entonces no podía ser una parte simbólica y una parte literal. La mujer se le dio alas, tiene que ser simbólico. Al final de los tiempos, no al final de la vida, por lo tanto no es María. Porque si fuera María, pues ya hubiese dicho, se le dio alas al momento de subir al cielo o de ser asunta, pero dice que se le dio alas fue al final de los tiempos. Entonces no puede ser María. El dragón, que también es simbólico, que simboliza a Satanás o representa a Satanás, fue a pelear contra su descendencia, también tiene que ser simbólico, ya que según el catolicismo ellos dicen que ya no dejó descendencia. O sea, no puede ser literal. María no tuvo más hijos, según ellos. Aunque podemos ver allí en Gálatas 4, 26 y 28 y el 31, de quién es la descendencia que se habla allí. También hablan de que como Enoc y Elías fueron llevados al cielo y ellos aún sin ver muerte. Pero por lo menos hay registros en las Sagradas Escrituras que ellos fueron llevados al cielo. Según Génesis 5:23 y Segunda de Reyes 2:11. Completamente claro que Enoc y Elías fueron llevados al cielo directamente. Ellos son asociados con los dos testigos de Apocalipsis 11. No estoy diciendo que eso sea así, pero si es así, ellos van a morir porque está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, como dice Hebreos 9:27 y según Apocalipsis 11:7 que estos dos testigos morirán. Así como Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, entonces todos también los hombres tienen que morir. Ahora, si María era pura, sin pecado, entonces ¿por qué murió? Si el pecado, la muerte está relacionada con el pecado. Son cosas que tenemos que dejar allí para que los eruditos en la materia puedan opinar y decirnos qué sucede con todo esto. Ahora, ¿qué pudiéramos concluir? Fíjense el paralelismo que hacen o que se hace entre Jesús y María. Jesús nace sin mancha, o sea,
sin pecado original, María también. Jesús vive una vida sin pecado, María también. Jesús permanece célibe a causa de su llamamiento, María también. Jesús es el redentor de los hombres, María es corredentora. Jesús único mediador, María por gracia divina también, aunque ella necesitó un Salvador, lo dijo de su propia boca. Jesús el único mediador, María por gracia divina también. Jesús sube al cielo a causa de su triunfo sobre la muerte, María también. Entonces, todo esto, como el ave fénix, o este dogma, surgió como el ave fénix desde las cenizas. Así que Dios me le bendiga, dele like y que nos pueda seguir apoyando. Que el Señor lo bendiga hasta el próximo video.